Y esto se relaciona contigo como atleta principiante, en que si tú no puedes hacer una dominada, estás a punto de hacer una dominada, estás aproximadamente en esa misma situación que estoy yo, tratando de lograr una dominada. Lo que cambia es la referencia del lastre. Oh, se me está cayendo el escenario. Vamos a darle con mi entrenamiento de hoy. Vamos a probar con estos 60 kilos. Creo que está muy larga. Bueno, vamos a ver. Vamos. Hola, ¿cómo están? Aquí, si me ven que estoy haciendo con mucho peso y ustedes piensan, bueno, si yo soy principiante, ¿qué hago viendo este video que estás haciendo con bastante peso? Tiene mucho que ver, porque lo que te voy a hablar hoy, que son las dominadas negativas, aunque no lo creas, aplica lo mismo para atletas avanzados como para atletas principiantes. Así que te voy a dar unos consejos que te va a servir viendo todo esto y vamos a comenzar con el video. Soy Olwin Velázquez, entrenador y atleta de calistenia. Eliminando la parte del peso. Yo estoy haciendo intentos de negativas, de dominadas con 60 kilos, porque ya yo puedo hacer dominadas con más peso, puedo hacer dominadas con mi peso corporal, 20 kilos, creo que he logrado hacer una que otra dominada con 50 kilos, pero no puedo hacer una dominada con 60 kilos todavía. Yo peso entre 70 y 72 kilos para que tengan una idea. Mi objetivo es tratar de poder hacer una dominada con 60 kilos. Y esto se relaciona contigo como atleta principiante, en que si tú no puedes hacer una dominada, estás a punto de hacer una dominada, estás aproximadamente en esa misma situación que estoy yo, tratando de lograr una dominada. Lo que cambia es la referencia del lastre. Y aquí es donde vengo a darte el consejo, y por eso es que tengo todo esto acá. Bueno, las paralelas no. La idea fundamental que quiero explicarte hoy es cómo realizarlas de la mejor manera, tratando de reducir el riesgo de lesiones, que eso es lo importante. Muchas veces, cuando estás haciendo las dominadas negativas, que tu entrenador te dice realiza dominadas negativas para que ganes fuerza, para después poder hacer unas dominadas normales. Eso no es que esté malo. Lo malo es, vamos a mover esto de acá. El problema radica en que normalmente o te ayudan a subir o te dicen que te coloques en algo como las escaleras que están en los parques de calistenia o en un cajón o algo, y simplemente te tires, o sea, lo intentes. Lo malo de esto es que si eres de los que todavía no tiene la fuerza necesaria, va a ir directamente así, hacia abajo. Entonces, si caes de esa manera, vamos a hacerlo de este lado, cuando bajes vas a tener una fuerte tensión aquí. En el momento que llegues al final, vas a tener un jalón acá, que he visto personas que llegan al parque y ven a alguien que hace dominadas y quieren intentarlo y le dicen que hagan negativas, y cuando intentan eso, quedan con ese dolor aquí en el hombro o en los codos de esa bajada repentina que no pueden controlar, y ahí es donde terminan lesionados, no quieren seguir entrenando o tienen que esperar otro mes más para volver a empezar. Y por eso es que el consejo más importante que deberías aplicar es utilizar una
barra que no sea más alta que lo que puedas estirar tus manos. Esta por lo menos es casi ideal para mí, está un poquito alta. Como no la puedo bajar acá, si tú puedes buscar un parque con una barra un poquito más alta, más baja, perdón, empieza en esa. Yo como no la puedo bajar, estoy colocando estas colchonetas para hacer la similitud de que estaba más bajo. Aquí quedó más acá, como ves. Y de esa manera, cuando yo me subo al escalón o a la escalera o alguien me ayuda, primeramente, trata de no pegar un salto. No hagas esto, porque inmediatamente te vas a ir para abajo. Lo que te está ayudando a subir son las piernas, pero no estás controlando ese momento inicial de cuando estás acá. Aquí simplemente saltas y de una vez te vas a ir para abajo, y si te logras frenar va a ser muy poco. Entonces evita eso. Bien, te montas. Aquí ya te posicionas. Lo importante es que cuando dejes o sueltes tu último pie, hay mucha gente que se lanza así y se lanza para acá. Pero yo te recomiendo que trates de posicionarte lo más parecido a la mantención acá y ya empieces a hacer fuerza. Y ahí trates de ir soltando este pie. Y ahí empiezas a bajar lo más lento que puedas. Y ya estás viendo que acabo de tocar el suelo y no he estirado completamente los brazos. No he estirado hasta acá. Bien, lo que pudiera ser un poco negativo es que no estoy aprovechando esa última parte. Pero de momento no importa tanto. Prefiero eso a no lesionarme con un esfuerzo muy rápido y un tirón fuerte acá. Entonces, utiliza una barra que no esté tan alta y así te frenas en esa parte con tus mismos pies, te apoyas y haces la amortiguación y te vas frenando. De esa manera evitas eso, vas progresando estas otras áreas y este último lo puedes aprovechar haciendo australianas, haciendo con bandas, otro tipo de ejercicio para adicionar a este. Entonces, ahí te dejo. Esos son como los consejos principales. Otros más que se me pudieron haber olvidado, puedes revisar. Tengo un tutorial para aprender a realizar tus primeras pull-ups que puedes revisar. Quizás voy a tratar de dejarte el link en la descripción. Y recuerda darle like, deja tus comentarios. Avísame si te ha pasado alguna vez eso, que te ha quedado algún dolor por haber bajado repentinamente, que lo veo frecuentemente en los principiantes. Y considera suscribirte, recuerda compartir con quien creas le sirva de utilidad. Para entrenamientos personalizados ya sabes que puedes escribirme por Instagram, que te lo dejo por aquí o por acá. Para apoyarme en mi canal me puedes ayudar con un super gracias o en Buy Me a Coffee, ahí están los links en la descripción. Y nos vemos en otro video. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.